Vamos toda la iglesia desde su casa, pero como iglesia. Es bueno alabar a ti, Señor. Vamos. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta
poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es tiempo de adorar al Señor. Es tiempo de confiar en Él. Es tiempo de reposar en su presencia. Estamos viviendo un tiempo muy especial donde el mundo entero se está dando cuenta de la fragilidad de nuestras vidas, de lo pasajero. En un tiempo donde la ciencia ha aumentado tanto y donde ha habido tantos avances, así de un momento para otro el mundo tiembla, los científicos, los sabios, los poderosos, y nos damos cuenta de que no somos nada. Nos damos cuenta que necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor. Hoy más que nunca la gente está volviendo al Señor, está levantando los ojos al cielo. Gracias a Dios que en Argentina todavía no estamos viviendo lo que se está viviendo en otras partes, pero sin duda que en Europa, algunos de los países más adelantados, más avanzados, se están dando cuenta y están sufriendo su incapacidad. Algo así de golpe, una peste, un virus. Y la gente que antes decía Dios no existe, hoy está diciendo, ¿qué hacemos si Dios nos salva? Si Dios no nos salva, no somos nada. Qué maravilloso nosotros que ya conocemos a ese Dios que la Biblia dice que un día todos van a doblar sus rodillas y van a proclamar que Él es Señor. Algunos con temor y temblor van a decir, montes caigan sobre nosotros, porque siempre negamos a Dios. Pero qué privilegio nosotros tenemos de descansar en Él, de hoy saber que nuestras vidas están en sus manos, y pase lo que pase, Él es Dios, Él es Rey, es Señor del universo. Te invito a que en esta mañana, en esta noche, cuando lo veas, este tiempo de oración, que participes adorando al Señor ahí desde tu casa, de tu trabajo, donde estuvieres, y digas, puedo descansar en mi Dios. Dulce
tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Mi Salvador. ¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Dios les bendice. Les saludo en la paz del Señor en este segundo domingo que nos toca compartir la palabra de Dios de esta manera, con esta cuarentena que estamos atravesando, pero con la seguridad de que Dios está con nosotros como ese poderoso gigante que se levanta en medio de las tormentas y nos anima a seguir adelante y a confiar en sus promesas. Quiero compartirles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver allí a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está padeciendo muchas necesidades. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio, un emperador romano que perseguía y mataba a todos los cristianos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron, dice, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Es decir, esto no quedó solamente en un proyecto, ¿sí?, sino que se llevó a la realidad, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora bien, la iglesia que estaba en Jerusalén era la capital de Judea, estaba en persecución y también había llegado ya el hambre en aquellas regiones, ¿sí? Y Pablo organiza una ofrenda entre las iglesias que él había fundado. Pero hay una de ellas a las cuales Pablo no toma en cuenta. Y no toma en cuenta no porque quería hacerlos menos, sino porque él entendía que era una iglesia que también era pobre y que también estaba sufriendo. Tal vez mucho más que otras iglesias. Y tal vez aún un poco más que la iglesia de Jerusalén.
Y dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Seguramente usted estará pensando, bueno, el pastor va a hablar acerca de la ofrenda, del diezmo. Voy a hablar de la ofrenda. Pero la ofrenda no en un sentido económico, de pesos, sino mi vida como una ofrenda puesta al servicio del Señor. Dice la palabra de Dios que esta iglesia en Macedonia, Macedonia era una ciudad al norte, que estaba ubicada al norte de Grecia, y fue la primer ciudad europea a la cual el apóstol Pablo visita con el Evangelio de la Paz. Es la primera iglesia europea. En su segundo viaje misionero, Dios instala allí una iglesia, predica la palabra, se constituye en iglesia, pone ancianos en esa iglesia, y desde ese momento que se constituyó en iglesia, desde ese mismo momento, desde su génesis, comenzó a ser perseguida. Y ahora se añade otra cosa más, el cumplimiento de aquella promesa que hace 5 años atrás el profeta Ágabo había dado por intermedio del Espíritu Santo de Dios. Me da a entender el pasaje que habíamos leído anteriormente, que era un hombre que tenía el don de lenguas y de interpretación de lenguas, porque dice que daba a entender por el Espíritu lo que iba a pasar. ¿Qué era lo que iba a pasar en Judea? Y por supuesto que iba a alcanzar a Jerusalén como capital, que un gran hambre iba a venir sobre la tierra. Pablo, ¿qué hace? Toma los recaudos y empieza a enviar, ¿sí?, a sus discípulos, y en unos casos él también, a iglesias que él había fundado para que levantaran una colecta para poder ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y habíamos dicho que a Macedonia no le había pedido nada. Me acuerdo en una oportunidad, estábamos trabajando en Formosa, en el Colorado, y teníamos varias obras misioneras y una obra misionera en el medio del monte formoseño. Casas de adobe con techos de palma que se cortan al medio, ¿sí?, o de palmera que se cortan al medio y hace más fresco. Estamos hablando de un clima realmente muy caluroso, ¿no? 40, 50 grados de calor. Y realmente fue un momento muy precioso para mi vida y para mi ministerio poder compartir con los hermanos. Nunca he visto a unos hermanos tan contentos y tan agradecidos cada vez que lo íbamos a visitar. Caminos de tierra, caminos vecinales, como se llaman, caminos cuando uno se mete con la camioneta. Si venía un tractor, no sé cómo íbamos a hacer, para quién le daba lugar a quién, pero bueno, gracias a Dios siempre podíamos llegar. 40 kilómetros, 50 kilómetros de monte adentro. Y una vez yo no fui y envié a un hermano. Entonces cuando vino le pregunté: hermano, ¿cómo le fue en su recorrido? ¿Visitó a los hermanos? Me dijo: sí, visité a los hermanos, están confortados en la fe. Y siempre levantamos allí, habíamos
En ese momento no había plan trabajar, no había ningún subsidio para nadie, la gente del campo vive de lo que le daba el campo. Y le pregunté en una oportunidad, porque ya la segunda vez que lo había enviado, le digo, ¿y cómo anduvo el tema de la ofrenda? Levantaron primicias, en aquel tiempo se llamaban primicias. Y me dice, no, pastor, ¿cómo le vamos a pedir si son tan pobres? Entonces digo, si usted tiene ese concepto, lo va a hacer más pobre todavía. Porque no se trata de la cantidad de dinero, sino que ellos sean ejercitados en el dar. Entonces fui yo y empecé a hablarle acerca de las primicias. Y entonces una hermana me dice, yo quisiera dar mi primicia, pero tengo un problema, pastor. Yo tengo gallinas, pero las gallinas no dan huevos. Entonces oramos por la gallina. Mire, yo he aprendido en el campo a orar por las gallinas, por las vacas, por los toros, por las cabras, por los carneros, por todo. Y sabe que a los 15 días cuando vuelvo, la hermana trae su primicia en huevos. Y dice, ¿sabe, pastor? ¿Usted oró? Yo sabía que no era yo, era el Señor, y tuve que enseñarle a la hermana, ¿verdad? Pero bueno, en el primer amor, ella decía así, desde que usted oró, pastor, las gallinas que no daban huevo empezaron a dar huevo. Bueno, gloria a Dios, dan huevos. Y empezó a traer sus primicias, ¿sí? Y así el hermano, la vaca que no daba leche, o si daba leche, traían la leche. Me acuerdo un hermano dice, pastor, tengo unas gallinas para ofrendar. Bueno, yo pensé que las iba a carnear. No, eran vivas, así que la trajimos atrás de la camioneta, una camioneta cerrada. Venían hermanos que me habían acompañado para estar con los hermanos en el monte, y se vinieron los hermanos con las gallinas vivas atrás. ¿Saben qué? Esa iglesia hoy tiene un templo de cemento, el único templo en el monte que no está hecho de adobe. ¿Sabe qué? Una iglesia que está cerquita de allí, también en el monte, tenía un equipo de generador de luz, y se compraron otro, y ese que tenían, el primero, lo regalaron a esta obra, a nuestra obra allí en Formosa. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, fíjense en algo que es importante. Dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda proveza abundaron en riqueza de su generosidad. La gracia de Dios. Dieron de acuerdo a la gracia de Dios. No dieron para para mostrarse, no fue una decisión aventurada de ellos, sino ellos sentían que querían participar. No nos quites, Pablo, es un privilegio poder participar. Ahora, si no estoy hablando, como les dije, de dinero, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de diezmos, sí de esa ofrenda que tiene que ver con la vida de uno, de dar su vida en ofrenda, en sacrificio, así como Jesús nos ha enseñado, nos ha mostrado y nos ha dado ejemplo, ¿verdad? Que no consideró ser hijo de Dios, sino que se despojó de toda grandeza, de todo poder, se hizo hombre, ¿sí? Y vino y vivió a la par nuestra y murió, pero también resucitó con Cristo Jesús. Era una iglesia pobre, era una iglesia perseguida, era una iglesia en aflicción, pero sin embargo, ni por estar en aflicción, ni por pasar necesidad económica, hambre, dice, hambruna es un tiempo prolongado de escasez de los productos que son necesarios. Es decir, no es un tiempo corto, no es una cuarentena que decimos cuarentena, pero son 15 días, aunque se pueda ampliar. No, es un tiempo prolongado de carecer de las cosas necesarias que son habituales para todos los días. No por tener aflicción, no por tener necesidades, ¿sí? No por estar sufriendo persecución por causa del Evangelio. Esto no impidió
que los hermanos sean generosos. Y lo que quiero terminar con esto es animarnos a poder ver por el otro. Los macedonios eran generosos porque reconocían que la gracia de Dios estaba en ellos y que eran deudores, como Pablo lo dijo en una oportunidad: soy deudor y nunca voy a terminar de darle a Dios lo que Dios me ha dado. Y en su gracia es regalo inmerecido, algo que no merecía, ¿verdad? Pero que lo he recibido, puedo también yo dárselo a el Señor. ¿A través de qué? A través de pensar en el prójimo. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que piensa en el prójimo, en el día malo lo librará el Señor. De esa ofrenda estoy hablando. ¿Qué puedo hacer yo con los dones, con los talentos, con las capacidades, con los recursos que me ha dado? Teniendo en cuenta este tiempo de cuarentena que no puedo hacer trasladarme, ¿verdad? Mucho. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo orar? Sí, puedo orar. ¿Puedo hacer un llamado telefónico? Sí, puedo hacer un llamado telefónico. En mi vecindario puedo ver que hay personas que están en necesidad. Y sé tal vez de alguna persona, algún mayor que vive solo. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Tengo el teléfono? ¿Puedo mandar a alguien? ¿Puedo decirle: mire, estoy yendo al supermercado, necesita algo? Se lo dejo en la puerta, no es necesario que usted me abra. Sí, se lo dejo en la puerta. Y cuando esté en la puerta yo le voy a decir: ahí está lo que usted me ha pedido. ¿De qué manera puedo bendecir a mi prójimo? ¿De qué manera puedo dar? Y quería terminar con un himno, aquellos que solíamos cantar himnos. Y este himno es muy lindo porque dice: hallé un buen amigo. De ese amigo yo te quiero hablar. Y dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ese es el mensaje que tenemos que dar, a través no solamente de una palabra, no solamente a través de una oración, sino a través de la acción, porque amor es acción, es poner en práctica. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Proclamó que amaba y lo demostró dando a su Hijo Jesús. Que en esta cuarentena, además de hablar de que Dios tiene cuidado de nosotros, de la protección de Dios y de la provisión de Dios para nosotros, pensemos en el prójimo, en aquel que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para poder, por la gracia de Dios, bendecir así como otros han bendecido mi vida? Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé y me dé paz. Bendiciones.